A continuación verás una partida súper entretenida entre dos tipos arrogantes, pero no por ello menos genios. Dos jugadores muy seguidos en las redes sociales. Algo de troll tienen y quizás eso los hace también atractivos. Ronda número 6 del Grand Chess Tour, Croacia 2019, y se enfrentan con las piezas blancas, el gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen versus piezas negras, el gran maestro de los Estados Unidos Hikaru Nakamura. Así es que disfrutemos juntos de este duelo de pistoleros. Inicia la partida Magnus Carlsen con D4, apertura del peón de dama, caballo F6 por parte de Nakamura, C4, E6 en un orden de jugadas que podría llevar a una Nimzo India, Pogo India o a una India de dama. Sin embargo, Nakamura siempre va por otra opción. Ya lo verás. Caballo F3, D5, lo cual va llevando a un gambito de dama declinado, especialidad de la casa de Naka, como le decimos cariñosamente, por supuesto. Caballo C3, alfil E7, alfil F4, la jugada de moda. Esto porque lo más jugado históricamente en realidad es alfil G5 seguido de un E3, alfil D3, enroque, etc. Pero bueno, en la partida tenemos este alfil F4 por parte del campeón del mundo, enroque, E3, C5 golpeando enérgicamente el centro. Hay muchas otras partidas donde Nakamura ha jugado esto, sin derrotas, como 2 contra Magnus Carlsen en el año 2017, así como contra Mamediarov en el 2018 con resultado tablas. Continúa el juego con D por C5, alfil por C5, A3, caballo C6, dama C2, habilitando la posibilidad de enroque largo. Continúa Nakamura con torre 8, alfil G5, clavando al defensor del peón D5 negro. Y ya se ve la presión sobre este, ¿no? Sin embargo, es necesario destacar que acá, por mucho, la jugada más empleada es enroque largo, muy agresiva, metiéndole además unos rayos X a la dama negra. Se suele continuar con E5, alfil G5, D4, caballo D5, alfil E7, caballo por E7 jaque, dama por E7 con una posición equilibrada y chances para ambos. Bueno, volvamos a lo que se jugó en el juego. Alfil G5, alfil E7, torre D1, dama A5 quitándose los rayos X de la torre de D1, alfil D3, D por C4. Esta es novedad, lo que le permite a Nakamura alejarse de las partidas más conocidas. Lo que se ha jugado en este tipo de posiciones es H6, a lo que sigue alfil H4. Respecto al alfil F4 sería un desastre por E5 y cuando el alfil se retire, por ejemplo, alfil G3, seguiría E4 pinchando a caballo de alfil o incluso un D4 aprovechando el clavado caballo que está en C3. Así es que retirada a F4 ya vimos que es desastrosa, por tanto alfil H4 sería lo correcto, D por C4, alfil por C4, A6, enroque, B5 atacando al alfil, alfil A2 y alfil B7 con una buena posición para las negras. Esto es lo que se ha jugado más en términos estadísticos. De esta manera entonces, novedad de por C4 por parte de Nakamura. Alfil por C4 siguió Magnus, H6, alfil F4. Probablemente Carlsen quiere desviarse de algo que pudo haber estudiado Nakamura. ¿Y cuál es eso que a lo mejor pudo haber estudiado? Bueno, alfil H4, que fue lo que se jugó en una partida entre Anand y Carlsen en el año 2014. Pero bueno, cualquiera de las dos retiradas de alfil ahora sí que es coherente y óptima. No hay ninguna duda en ello. No está el truco que vimos en una variante anterior. Pero bueno, Magnus Carlsen decide jugar alfil F4,
Alfil D7. Termina con esto Naka de desarrollar todas sus piezas menores. Siguió la partida con enroque. Torre a C8, E4, E5. De acuerdo a Magnus Carlsen, las blancas quedaban un poco mejor si Nakamura hubiera jugado un torre D8 que luce muy natural. ¿Por qué? Debido a un dama E2, probablemente con idea de jugar un avance 5, incluso un caballo B5, y desde ahí buscar penetrar en campo enemigo. No obstante, en la partida se jugó E5, amenazando al alfil claramente, y este se retira y juega alfil E3. Otra opción hubiera sido jugar dama B3 sacrificando al alfil de F4, pero tras E por F4, entonces alfil por F7 jaque, rey H7, alfil por E8, aunque no hubiera reportado grandes avances para las blancas. Pero sin dudas era interesante igualmente. Ok, volviendo a la partida, alfil E3 fue lo que jugó Magnus Carlsen. Caballo D4, instalando al burro en un puesto avanzado y de paso, de manera descubierta, atacando al alfil de C4 con su torre de C8. Explicar que alfil F8 era una alternativa coherente, considerando que se sobreprotege al peón de H6. Además, tenemos que estimar la posibilidad que el blanco, con algún golpe táctico del alfil en E3 sobre H6, era una posibilidad cierta. Entonces, desde ahí, el recurso de alfil F8 tenía su idea. Y si ahora, por ejemplo, las blancas jugaran dama B3 tocando en F7, simplemente alfil E6, alfil por E6, torre por E6, y las negras estarían muy bien. Evidentemente, ahora no dama por B7, que parece que gana un peón gratis. Pero, ¿por qué esto sería un error catastrófico? Bueno, por la jugada torre B8 y la dama blanca estaría en serios problemas. Entonces, lo jugado en la partida fue caballo D4, alfil por D4, quebrándole el alfil las patas al caballo negro, y ahora veremos una secuencia forzada. Torre por C4, alfil por E5, alfil A4, pinchando a dama y torre blanca, aprovechando el concepto de pieza clavada, la cual en este caso es el caballo de C3. La jugada alfil G4 era otra alternativa, y en caso de dama D3, seguiría alfil por F3, eliminando al defensor del alfil D5. Como habría que mantener el ataque sobre la torre negra de C4, entonces no se debe capturar de dama en F3, sino de peón. G por F3, por tanto, dama por E5, dama por C4, alfil D6 con amenaza de mate muy fuerte, así que lo mejor sería torre por D6, seguiría dama por D6, torre D1, y a pesar de todo las blancas seguirían mejor. Es importante revisar variantes, otras posibilidades. Algunos se molestan, pero bueno, esto es el ajedrez. Cotejar, comprobar, descartar otras posibilidades. Así se estudia el ajedrez, señoras y señores. Si no te gusta eso, entonces te invito a jugar al ludo o al parchís. Así es que bueno, en la partida tenemos este alfil A4 pinchando a dama y torre. Así es que B3 cae de cajón. Caballo por E4, buena jugada de Nakamura y que fue completamente omitida por el campeón del mundo. Y bueno, este juega torre de 3. Carlsen ha omitido una fina jugada que le seguía brindando ventaja. ¿Cuál era esa jugada? Detente a pensar. Espero que la hayas encontrado. Esta jugada era dama E2. Muy fina. Y ahora, por ejemplo, si torre por C3, entonces B por A4 con ataque sobre la torre de C3 y el caballo negro. Ventaja blanca. En caso de un alfil por B3, seguiría caballo por E4, alfil por D1, dama por C4, alfil por F3, la dama además atacando al alfil de 5, entonces, al haberse eliminado su defensor, que era el caballo de F3, alfil C3, dama H5, G por F3, otra vez con ventaja blanca. En concreto, pieza de más.
Y otra alternativa hubiera sido tal vez jugar caballo por C3, pero tampoco era suficiente. Por la respuesta, dama por C4 y en caso de caballo por D1, B por A4 y el caballo no tiene dónde huir. En caso de un torre D8 protegiendo al equino, esto se respondería con alfil D4 y nuevamente el caballo no tendría escapatoria. Así es que dama E2 era la jugada fina. Magnus Carlsen juega torre D3, torre EC8. Una jugada ciertamente curiosa, y es que hasta acá Nakamura había defendido correcta y agresivamente, fiel a su estilo, pero esto es un error que le lleva ya a quedar inferior. Entonces, una mejor jugada era alfil F6, y en caso de caballo D2 atacando a la torre, ya que por ejemplo un alfil por F6 no logra ventajas, porque luego de G por F6, B por A4, torre por C3 y dama por C3, las negras siguen bien. Entonces, caballo D2 podría haber complejizado un poco más la posición atacando a la torre, como mencioné. Podría continuarse caballo por D2, dama por D2, alfil G5, dama B2, torre G4 quitándose la amenaza de captura en C4, B por A4, dama por E5, dama por B7, torre D4, torre por D4, dama por D4 con igualdad. Así entonces ha sido curioso el error de Nakamura, sobre todo porque hasta ahora le lleva una gran ventaja de tiempo a Carlsen. No había apuros en el reloj, para él digamos que pudieran hacer pensar que ha sido un error bajo presión. Me refiero a la jugada torre C8. Fíjate en el termómetro, las blancas siguen muy bien. La jugada correcta entonces era alfil F6 como mencionamos. Dama B2, quitándose esta pieza de toda posibilidad de pinchos y de los rayos X de las torres negras, ubicándose además esta dama en una excelente posición, desde donde ya toma contacto con el enroque enemigo. Fíjense además la batería que suma con su alfil de E5. Caballo C5 atacando a la torre blanca, pero también favoreciendo la captura en B3 en combinación con su alfil de A4. Torre 3, alfil por B3, alfil por G7, apelando a un truco táctico, cosa en la cual no cae Nakamura, sino que juega torre G4, lo que Magnus post partida calificó como un buen intento de Naka. Es evidente que si se capturaba el alfil con un rey por G7, seguiría caballo D5 jaque y hay múltiples amenazas. Lo mínimo se recupera pieza, lo máximo se podría crear alguna red de mate. Las blancas estarían muy bien y por tanto las negras estarían semi perdidas. Entonces torre G4 lo empleado por Nakamura, alfil por H6, alfil F6, caballo E5, buena jugada de Carlsen, lo cual va abriendo la posición, con el consiguiente objetivo logrado de exponer al rey negro. Acá es forzado capturar el caballo, así es que Nakamura responde alfil por E5. En caso de querer salvar la torre moviéndola, quitándola de la amenaza, algo como torre D4 por ejemplo, seguiría torre G3 jaque, rey H7, dama B1 jaque y el rey negro estaría con olor a gladiolo. Aquellas lindas flores que se ocupan en el cementerio. Así es que alfil por E5 se le quiebran las patas al caballo blanco. Torre por E5, dama B6, atacando al alfil, pero también llevando a su pieza más poderosa Nakamura hacia la posición de su rey para protegerlo. Siguió la partida dama D2, torre G6, alfil E3, dama C6, caballo D5, alfil por D5, dama por D5. A ver, torre por D5 también era posible, sí, pero podría llevar a complejos trucos tácticos. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en un caballo E4 amenazando a la dama de primera, pero también tenemos una torre negra que toca en G2 y por favor, fíjense en cómo la dama negra vía rayos X mira al punto de G2 también, lo que podría configurarse como una amenaza de mate en pocas jugadas. Así que, por ello, probablemente Magnus no quiso entrar en complicaciones
y decide simplemente el cambio papero, dama por D5. Sigue la partida B6, G3. Y acá podemos detenernos a analizar y nos percataremos que las blancas ya tienen un peón más luego de todo lo sucedido recientemente. Así entonces, Magnus puede sentirse ya confiado de cara al final. Además, si vemos los relojes, los tiempos ya se equipararon. Continúa la partida caballo D7, dama por C6, torre G por C6, torre D5, caballo F8, tanto para caballo E6 o hasta un caballo G6 si fuera pertinente. Torre F1, caballo E6 controlando entradas en D8, A4, torre C4, A5, torre B4, torre D7, B por A5, torre por A7, A4, torre D, D7, caballo D8 para proteger la entrada de ambas torres en el punto de F7, torre D5 siguió Magnus, caballo E6 Nakamura, torre D A5, torre C C4, rey G2, y ante esto Hikaru Nakamura abandona la partida. La razón es que con este movimiento el rey blanco se quita de posibilidades de jaque en la primera fila. Tiene además un peón pasado libre por la columna H que podría avanzar, dos torres que en combinación con su alfil incluso podrían generar serias amenazas de mate al rey negro, y un peón negro en A4 que jamás va a poder seguir avanzando. Gran triunfo de Magnus Carlsen. Vayamos a ver la tabla de posiciones, cómo ha quedado luego de esta sexta ya definida ronda. El día de hoy hay descanso, así es que mañana se retoman las partidas. Magnus Carlsen va a ir con Nepomniachtchi y te voy a mostrar la tabla de posiciones para contextualizarte. Acá la tenemos. Vemos que Magnus Carlsen ya ha alcanzado a Nepomniachtchi, el cual también perdió en esta ronda, al igual como lo acaba de hacer Nakamura, y por tanto están compartiendo el primer lugar junto a Wesley So. Ojo, Wesley So también ahí metido entre los tres primeros. Luego viene un grupito súper parejo, con medio punto menos que los líderes Fabiano Caruana, Ding Liren y Leon Aronian. Luego un punto más abajo, Sergei Karyakin, Maxim Vachier-Lagrave, Vishy Anand, y en el último lugar, con 2 puntos, Chakra Yarmamediaro, Nakamura y Anish Giri. Un torneo súper parejo, nadie con 0 puntos, nadie con medio punto, nadie con un punto. Hay poca distancia entre todos. Y bueno, el anticipo es Magnus Carlsen, Nepomniachtchi para el día de mañana. Partida que si es muy interesante, por supuesto va a estar aquí en Partidas Inmortales de Ajedrez. Así es que espero hayas disfrutado de este duelo de arrogantes, de este duelo de pesados, porque de verdad, ¿alguien se imagina compartiendo un día entero con Nakamura o con Magnus Carlsen? Deben ser como un collar de melones. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que creen en este proyecto de Partidas Inmortales de Ajedrez. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.